Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado, estamos escuchando en estos días y en la próxima semana en la carta a los Efesios, escrita por Pablo. Pablo da gracias, se alegra inmensamente por los Efesios. ¿Por qué? Porque se ha enterado de su fe en el Señor y se ha enterado del amor hacia los hermanos. Y pide a Dios que le conceda el espíritu de sabiduría, dice Pablo, para que puedan recibir 3 dones, que son los dones que nosotros necesitamos también. El primero, conocer más al Señor, siempre más, el don de la fe, de profundizar, de no quedar satisfechos con lo que sabemos del Señor Jesús. Un conocimiento que no es solo mental, sino que es un conocimiento fruto del amor, del seguimiento. Segundo, valorar la esperanza a la cual han sido llamados, es decir, los tesoros de gloria que encierra la herencia que el Espíritu nos da. Ayer meditábamos precisamente sobre esto, sobre este gran tesoro, la herencia. Somos herederos de los bienes eternos. Herederos de los bienes eternos, no bienes pasajeros materiales, sino de los bienes eternos, la vida, la felicidad, la plenitud. Eso es lo que pide para los efesios y para nosotros. Y tercero, acoger la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros. ¿Y cuál es esta extraordinaria grandeza del poder? Es la fuerza del Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos reconocer al Señor. Esto es importantísimo. Hemos escuchado esta palabra dura del Señor, que tiene que ser como un despertador en nuestra vida. No da lo mismo reconocer al Señor, no reconocer al Señor. El Señor ha sido tajante. Existen 2 actitudes, 2 posibilidades. Que nosotros reconozcamos abiertamente, dice el Evangelio, a Jesús delante de los hombres. ¿Y cuál será el resultado? Que Jesús nos reconocerá delante de los ángeles de Dios, es decir, delante de Dios. Y la otra posibilidad, terrible posibilidad, que se puede abrir cuando nosotros rechazamos, es negarlo, no reconocerlo. ¿Y cuál será el resultado? Que Él no nos reconocerá delante del Hijo, delante de Dios. O sea, perdemos todo, porque solo en Él hay salvación. Sin mí no pueden hacer nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si lo rechazamos, ¿en qué quedamos? Con nada. Quedamos con nada. Y para reconocer al Señor delante de los hombres, es decir, para ser testigos, esto es, hemos de ser siempre testigos, con palabras y con obras. Con las obras siempre, con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, y muchas veces también con las palabras cuando haga falta, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede arrogarse por sí mismo, fruto de su esfuerzo, el hecho de ser testigo del Señor Jesús. Es un don de Dios. Y es un don que nosotros debemos de pedirlo constantemente. Señor, concédeme el regalo de poder ser testigo de Jesús, de vivir el proyecto de Jesús,
que mi vida hable a los hermanos que encuentro de que vale la pena seguir al Señor Jesús. Y este espíritu es también el espíritu que sostuvo a San Ignacio de Antioquía. Acabamos de rezar una oración muy bonita donde se nos dice precisamente que es una figura gloriosa. Es una de las figuras más bonitas de mártir que tenemos en la Iglesia Católica. Todas las figuras de los mártires son bonitas, ¿verdad? Pero ha dejado una huella toda particular. Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, por lo tanto muy cercanos al Señor Jesús. Durante la persecución de Trajano, él había ordenado que todos aquellos que profesaban la fe en Jesucristo fueran condenados, o se cambiaban a los ídolos de Roma o debían ser suprimidos, matados prácticamente. Y se conserva el diálogo que sostuvo delante del enviado del emperador, el obispo de Antioquía, San Ignacio. El delegado le pregunta: ¿por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? Él responde: no me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo, a quien yo sirvo. Y bueno, y fue condenado. La condena debía ser ejemplar. Entonces fue trasladado a Roma en un viaje que duró semanas, un viaje muy difícil, muy penoso para él, para el obispo, porque dice estaba atado a 10 leopardos. No eran leopardos, eran soldados romanos que lo maltrataban. Y dice él en una de sus cartas que cuanto más eran tratados bien de parte suya estos soldados romanos, más ellos se ensañaban con el pobre obispo. ¿Y su deseo cuál era? Entregar la propia vida. Durante el viaje escribió también 7 cartas. Si ustedes leen alguna de estas cartas van a salir edificados. Se encuentran, pueden buscar en internet también, ¿verdad? Las cartas famosas de San Ignacio de Antioquía. Y en una de ellas, fíjense, le leo un breve trocito, en una de ellas él manifiesta todo su amor a Cristo. Temiendo que algunos de sus discípulos fueran a hablar con algunas autoridades cercanas al emperador romano para salvarle la vida, él les escribe en la carta a los romanos y le dice: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Había sido condenado a ser despedazado por las fieras en el Coliseo romano, no en el circo romano. No le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo por los dientes de las fieras, para que así pueda mostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, las fieras, ¿verdad? Y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Así hablan los santos. ¿Cómo pudo hablar así? Lo que dice Jesús: cuando lo lleven ante la sinagoga, los magistrados, las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender, porque el Espíritu les enseñará en ese momento lo que deben decir. Y la historia dice que, bueno, en el último día de los juegos, allí en el circo romano, ¿no? Esos juegos que eran matanza de cristianos fundamentalmente en esa época, ¿verdad? El último día fue llevado allí en la arena, soltaron 2 leones hambrientos y lo despedazaron delante del aplauso de todos aquellos que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Bueno, desgarrador, pero qué testimonio, ¿verdad? Por amor a Cristo. Esto es lo que nos pide el Señor. Tal vez ninguno de nosotros morirá de esa manera,
tampoco derramaremos nuestra sangre. Quién sabe, puede suceder, pero ordinariamente no sucede. Pero siempre, todos los días, hemos de pedir el don del Espíritu Santo de ser fieles testigos de Cristo en las cosas pequeñas que nos toca vivir, en casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el mercado, en la oficina, allí donde yo estoy, allí donde estoy, tiene que estar presente un testigo de Cristo. Solo la fuerza del Espíritu puede producir este milagro. Vamos a pedirle a la Virgen María, en cuya novena mensual estamos, que nos ayude a caminar por este camino, ¿verdad? Y a dar siempre, en cualquier circunstancia, testimonio del Señor Jesús, porque lo queremos, porque Él es el sentido de toda nuestra vida, es el eje de nuestra existencia.